¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, donde nos escuchen, en el momento en que nos escuchen. Aquí estamos con un nuevo invitado, un nuevo, no nuevo amigo, sino amigo de muchos años, pero nuevo en esta entrevista, que es el profesor doctor Nicolás Lázaro, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, bienvenido Nicolás, y esperamos que te sientas bien, que te sientas cómodo en esta entrevista y que nos comentes aquello que te impulsa aún hoy a trabajar, a investigar en estas cuestiones de la filosofía y sobre todo la filosofía medieval. Bienvenido a nuestro grupo GIEM Filosofía. Bueno, sí, tal cual, ¿no? Hola Susana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén, tal cual. Y bueno, muchas gracias por la invitación y obviamente para mí es un placer y un honor participar de esta iniciativa en la cual, digamos, estoy suscrito al canal de YouTube. He visto, no todas, pero he visto algunas de las entrevistas y bueno, la verdad que muchísimas gracias y honrado totalmente por la invitación y por la propuesta. Gracias, Así que, gracias a vos por aceptar, y afortunadamente vamos incrementando este espacio para conocernos desde estos relatos que no son los que acostumbramos a tener en los encuentros académicos. así es, sí, tal cual. Bueno, como decís, yo soy profe de filosofía y actualmente me desempeño, bueno, como docente, obviamente, de materias relacionadas con la filosofía y tangencialmente con la filosofía medieval porque bueno, no voy a decir nada nuevo, pero es una situación que lamentablemente va increyendo y se va generalizando, es que hay cada vez menos lugares para dedicarse a a la filosofía en general y en particular a la medieval, ¿no? Pero bueno, habiendo dicho esto, yo reconozco que en este momento trabajo como, como profe en la Universidad Católica de Santa Fe, en el Instituto Universitario Italiano de Rosario, eh, digamos, se llama IUNIR, que es la Facultad de Medicina y en la Odontología. Y en la Universidad Católica de Santa Fe tengo un cargo de investigación con un proyecto que salió, digamos, de mi tesis doctoral, vendría a ser un postdoc, pero con contrato en un proyecto de investigación de 5 horas semanales en Rosario. La Universidad Católica de Santa Fe está en varias sedes. Son 7 sedes, yo ahora no me las acuerdo todas, pero bueno, está obviamente en Santa Fe, en Rosario, está en Resistencia, está en Rafaela, creo que está en Entre Ríos, ahora sinceramente no lo recuerdo, pero es para, digamos, para el norte del país, ¿no? Lo más al sur que está es acá en Rosario. Y bueno, y de Rosario para Buenos Aires o para Córdoba hay muchísima distancia, hay muchísima diferencia. Entonces, bueno, ahí estoy con un proyecto de investigación que, como te decía, sale de mi tesis de doctorado y un poco lo comento, ¿no? Sí, De sí, lo que se claro. trata. ¿Cuál es Claro, el tema? Sí. en mi tesis de doctorado hice o sea, mi tesis básicamente fue sobre la recepción de la noción de justicia que realiza el cardenal Cayetano, Tomás de Bío. Eh, Fue el famoso cardenal de la disputa de Augsburg con Lutero, ese cardenal que todos, bueno, hablan, ¿no? Que Lutero se peleó con un cardenal, bueno, es el cardenal Cayetano, eh, que, bueno, fungía como delegado pontificio en esa particular misión en Augsburg, ¿no? En Alemania. Y bueno, yo lo que hice fue un estudio de los comentarios de Cayetano a la Suma de Teología.
particularmente digamos, a la segunda parte de la segunda, no nos vamos a poner a hablar en latinajo ni nada, y a las cuestiones 57 a la 62, donde la Quinate trata la forma de las justicias y sus partes. Y bueno, me llamó la atención, y esto, bueno, lo comento, digamos, de cómo fue la génesis que, bueno, yo estaba leyendo la Suma, la edición leonina, eh, que incluye, digamos, ahora no, con el nuevo Papa León XIV, pero bueno, este era León XIII, cuando él pide, digamos, mediante la Eterni Patris y otra serie de actos que realiza, que se restauren, digamos, los estudios, o se reinstalen o se renueven los estudios tomistas. Él emprende y forma la Comisión Leonina, que son los encargados de brindar la edición, sí, la edición canónica que hoy tenemos y estudiamos, digamos, de Santo Tomás, con la siguiente paradoja. Pidió que a pie de página de cada comentario, más que a pie de página, que a pie de cada cuestión, de cada Cuestión. artículo, se publiquen los comentarios de Cayetano. Cayetano fue conocido durante su época como el princeps o el princeps commentatorum, es decir, el príncipe de los comentadores, porque fue el único que comentó toda la Suma Teológica. Ujú. No es que comentó una parte, no, comentó toda la Suma Teológica. Y la Suma contra Gentiles la comentó, es sabido por todo, el ferrariense. Pero bueno, entonces yo hacía ese estudio, no quería estudiar el Cayetano, yo quería encontrar algún tema de Tomás relacionado con la analogía, que es un tema que siempre me interesó, porque nunca lo termino de entender, y es Claro, la es lo que nos realidad. lleva a la investigación. Claro, sí, sí. Lo que nos llevaba a la investigación era, en mi caso, quería entender, ¿no? Esto de la analogía. Había leído, por ejemplo, o tenía conocimiento de algunas obras, bueno, la señera obra, ¿no? De Santiago Ramírez, esos 4 tomos de 1000 páginas escritos en latín, editados por la CSIC, digamos, eh, que bueno, que representaron más de una lucha intelectual, ¿no? Pasar de una página a otra era duro. Y bueno, y estaba buscando algo, ¿no? Leyendo, y fue así que di en el artículo 61, perdón, en la cuestión 61, en el artículo primero, bueno, que Santo Tomás hace una referencia a las partes de la justicia, y en el comentario de Cayetano, Cayetano dice algo así como in articulo primo, questionis sexagésima prima, invenitur, triplex, sí, triplex species justitiae o justitiae. Y ahí me quedé como pensando, digo, ¿cómo 3 especies de justicia? Ujú, Esto no lo dice el Aquinate. Y bueno, y fue ahí cuando encuentro una diferencia, pero no había encontrado un tema de investigación, encontré ujú, una diferencia y lo anoté. Lo anoté como algo que llama la atención, pero yo no estaba buscando eso, o sea, yo estaba buscando otra cosa, digamos. Sinceramente, eh, lo dejé pasar. Y bueno, al tiempo, no mucho tampoco, al mes o a los 2 meses, vuelvo sobre ese artículo ujú. y empiezo a recuperar las lecciones de lógica. Y claro, ahí me doy cuenta que la definición que propone la Quinate, eso me ayudó también a verlo mi director de tesis, Sergio Castaño, a quien le agradezco realmente porque hizo de mi tesis, fue mejor, gracias a él. No es que estaba mal, pero bueno, estuvo mejor después que él me la leyó y me la corrigió. Eh, entonces, fue él que me dice que empieza a estudiar la forma de la justicia. Dice, estudia la forma de la justicia porque para la filosofía política tiene proyección hacia la modernidad. Entonces puede ser un tema.
interesante y bueno, yo le hice caso, ¿no? En eso también hay que recomendar a todos los que se están iniciando, ¿no? Cierta docilidad también con el director, porque, digamos, por eso es el director. O sea, digamos, ya hizo el Eso camino lo y sabe lo... elegiste. Claro, exactamente. Entonces le digo, bueno, vamos, andiamo avanti, vamos adelante y no recuerdo el momento, ese momento de descubrimiento, sinceramente, no lo recuerdo, pero habrá sido alguna noche, digamos, de insomnio, desvelado, que me doy cuenta de que cuando dice tres especies de justicia, Cayetano iguala eh, las formas análogas de la justicia, es decir, la general y la particular, y las ¿Mm? dos, vamos a decir, eh, las dos, las dos partes de la justicia particular, la conmutativa y la distributiva, las iguala. O sea, él dice que hay tres especies, la justicia general, la distributiva y la conmutativa. Y ahí es cuando entiendo que la Quinat usaba una definición análoga. Y el analogado principal es la definición, digamos, de justicia general. Y el analogado secundario es la particular porque realiza o sea, realiza secundaria y derivadamente aquello que el analogado principal lo hace plenamente. Entonces, cuando veo esa diferencia, ahí entendí que, obviamente, la definición de la quinate es análoga, eso, pero la de Cayetano es unívoca. ¿Y, ¿y qué implica que sea unívoca? Bueno, implica que el bien general y el bien particular quedan igualados. Entonces ya no hay principio rector, la justicia, la virtud, digamos, de la justicia general, que dirija las conmutaciones y la distribución, es decir, entre las partes, entre sí digamos, y del todo social hacia las partes. Digo, bueno, acá estamos frente a una forma de, de entender la política y la moral moderna. Digamos, esto anticipa digamos, el liberalismo político, donde ya no hay una virtud sí, una virtud moral que regule las otras. Están todos igualados, o sea, los derechos de los particulares con el derecho, vamos, con el bien general, con el bien común. Y ahí encontré, bueno, mi tesis, y ahí encontré mi tema. Y yo te decía una paradoja, porque vos fijate que si no hubiese sido por León XIII, probablemente esto hubiese caído en el olvido, porque ¿cómo puede ser que en una edición canónica, que en una edición tremendamente científica, todos sabemos que la obra que hicieron los de la Comisión Leonina y que siguen haciendo es titánica, pero, o sea, estaba mi tesis en una diferencia de dos renglones, o sea, los que vieron la Claro, edición leonina saben de lo que le estoy hablando, o sea, termina la quinata y empieza el Cayetano, o sea, sí, de un renglón sí. a otro. Eh, claro, y cuando encontré eso, digo, bueno, este no es el príncipe de los comentadores. Un adagio o un refrán latino que dice, si vis tomam intelligere, legas o legge Cayetano. Si querés entender a Santo Tomás, lea el Cayetano. Lea Y bueno, Cayetano. y la verdad que no. Si querés entender a No, Tomás, lee a Tomás. lea Tomás, tal cual. Claro. Y bueno, y ahí fue que encontré eso. Y bueno, y te decía, a partir de eso, yo hice mi tesis. Pero claro, hay un segundo problema derivado y de que esto me estoy ocupando ahora, es que los textos de la Quinate, o sea, la Suma Teología, están en español, en Mm. italiano, obviamente, ¿no? La Marietti, ¿quién no la ha consultado? Están bueno, en latín. Están
en inglés, en alemán, están en las lenguas, vamos a decir, académicas del mundo eh, europeo barra occidental, ¿no? O sea, están. Pero los comentarios de Cayetano no, están en latín. Entonces ahí encontré un segundo cometido, una segunda misión, es decir, bueno, esto lo tengo que traducir. Y así que de eso me estoy ocupando ahora. Estoy Ah, haciendo bien. una traducción, exactamente, estoy haciendo una traducción por primera vez de los comentarios de Cayetano, porque están solamente en latín, así que Ujú. Muy podemos decir bien. que desde este recóndito lugar del sur vamos a hacer algún aporte, Y esperamos que tanto. sea algún aporte, claro. Y Sí. con esto, digamos, de la tesis y de la traducción, empecé a iniciarme, digamos, muy lentamente y con muchísimas dificultades a niveles técnicos, ¿no? Porque hay carencias todavía en las instituciones, no hay Sí, equipos, no hay internet, no hay impresora, o sea, cuestiones que todos sí, nosotros sabemos de lo que hablamos. sí. Eh, y me puse con esto de las humanidades digitales. Es decir, el Ah, proyecto sí, este de investigación, sí, estoy sí, haciendo una edición digital sí. de los comentarios de Cayetano, utilizando el estándar TEI, digamos, una estandarización de XML TEI, para realizar una publicación web en algún sitio Claro. estático Sí. de la edición digital del latín y mi versión española, con una filosofía totalmente abierta, es decir, al que le sirva que lo use, y bueno, y al que no le sirva que no lo visite, digamos, no le va a molestar. Hay muchísimos otros lugares para visitar en Sí. esto que llamo Infernet, y no por la bebida cordobesa, No, o no, no, sea, sino eh, más por el dantesco, vamos a infierno decir. Sí. de Internet. Sí, este Sí, Infernet que nos tiene hackeado, digamos, en muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco en lo que me ocupo, eh, modestamente y obviamente gracias a la Universidad Católica de Santa Fe que aceptó este proyecto, ¿no? Cuando me lo aceptaron no lo sí, podía sí, creer, sí. porque sinceramente, eh, digo, bueno, es una apuesta obviamente a mi persona, por supuesto, pero una apuesta también a la filosofía medieval, y bueno, y a caballo también del Renacimiento también de la modernidad. Y, y bueno, y en el medio, sinceramente, eso que ya hace un año más o menos, me devolvió un poco la esperanza porque yo estaba haciendo un camino inverso, o sea, me estaba por dedicar, o me estaba dedicando a otras cosas, iba a salir del ámbito de la filosofía. De hecho, habrás notado que dejé de participar en algunas Sí, reuniones sí, porque estaba, digamos, dedicándome al emprendimiento, digamos, tengo familia, tengo una hija y claro. digamos, había que cambiar pañales, hay que pagar la cuota de la escuela y entonces, sinceramente, había hecho a un lado la filosofía medieval, Sí. la había dejado. Eh, y bueno, Sí. estamos en un camino de vuelta, digamos, estamos retornando. Bueno, pero bienvenido sea porque, bueno, como yo siempre comento y decía con los estudiantes en las clases y les pedía que hicieran justamente tesis sobre estas cuestiones, hay mucho por traducir, muchísimo aún por traducir. A nosotros por ahí nos cuesta a veces llegar a los manuscritos, pero no es imposible, ¿no? No. Hay que hacerlo y hay que trabajar con estos autores porque en ellos hay un discurso diferente, como bien decías. Una cosa es lo que dice un autor y cómo nosotros lo interpretamos a ese decir. Una vez que está escrito ya le deja de pertenecer a quien lo dijo y empieza a ser interpretado. Entonces es interesantísimo el trabajo que estás haciendo. Bueno, afortunadamente de aquí salen también han salido muchas traducciones muy importantes, muy relevantes para nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, una de las obras importantísimas que fue traducida en la Argentina es la de Guido Suárez Ramos, que traduce el de Nominum Analogía.
o sea, sobre el nombre de la analogía, de Cayetano, en la Universidad Nacional de Cuyo, estamos hablando, Sí, no recuerdo ahora exactamente la fecha, pero 1950, eh, sí, o más, más atrás me refiero. Y yo la utilicé, digamos, y la leí, y es una versión que tiene su enorme valor porque digamos, es hecha por un coterráneo, por un compatriota, digamos, y bueno, en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Nada más ni nada menos. sí, Sí, y lo que decías con respecto a las traducciones y al, bueno, lo que ponía de lugar, una de las cosas que me tuve que justificar primero es decir que la glosa o el comentario eh, son el lugar, digamos, predilecto de hacer filosofía de una determinada, de un determinado periodo histórico. O sea, se hacía exacto, filosofía comentando exacto, otros sí, textos. Entonces, eso de si vis tomam intelligere legas o lege Cayetanum, a mí me gusta más legas, me parece que es mejor, digamos. Legas Cayetanum, eh, este subjuntivo, sí, digamos, me gusta más. Digo, la verdad que no. O sea, Cayetano, de hecho, es que hay una filosofía cayetana, ¿no? Esto siguiendo un poco a Heidegger, exacto, ¿no? Que dentro de las escuelas se van generando nuevas escuelas. Eh, Claramente, digamos, Cayetano digamos, ¿es un tomista? Sí, es un tomista porque hay cuestiones, digamos, de metafísica que comparte, obviamente, o sea, es un cardenal, obviamente está dentro, digamos, también fue dominico antes de ser cardenal. Pero bueno, digamos, es un tomismo cayetano, ¿no? O exacto. sea, es un Pero cayetanismo, es fíjate que otra eso, cosa. exacto, que eso acontece con la mayoría de los pensadores y las pensadoras. Cuando yo daba clases, siempre decía, los últimos años había eliminado todos los manuales en la cátedra para Claramente, leer, sí. aunque fuera a través, ¿te acordás?, de las traducciones, pero leer a los autores. No es obligatorio, lamentablemente, hoy el latín y el griego en la carrera de filosofía, pero hay que leer a los autores, porque si no estás leyendo otra cosa, y para eso lo hacíamos nosotras, nosotros, en el aula. Entonces leíamos y dábamos nuestra interpretación y después, sí, leemos interpretaciones, leamos algunas interpretaciones, pero tratar de no desvirtuar tanto, igual lo desvirtuamos, ¿no? El pensamiento Sí, sí, de la obvio. autora o el autor, pero al menos que sea nuestro, ¿no? Y Sí. nuestra, sí, tal Bueno, cual. es que las traducciones envejecen. Tal O cual. sea, Algunas todas. sí, otras no. Sí, pero el texto original Sí, permanece. Si uno el accede texto al, original permanece. Sí, claramente, o sí. sea, si uno Sí, lee el latín, lee griego, sí, lee el idioma original, permanece, porque claro, ya dicen lenguas muertas, no son lenguas muertas, son no, lenguas cerradas, cerradas al cambio, vamos a decir, son sí, inmutables, pero no están para nada muertas porque el mensaje que siguen transmitiendo es vivificante, ¿no? Eh, Yendo a otros lugares, ¿quién puede decir que el latín de Séneca está muerto, por más sencillo que sea? O sea, cuando con esa epístola, o sea, no es lo mismo leer esas epístolas morales, leerlas en latín, ¿no? Cuando le dice eh, tempus tantum nostrum est, es decir, solamente el tiempo, eso no envejece, omnia lucili aliena sunt, es decir, todas las demás cosas, eso no envejece. ¿Y cómo lo traducimos? Vindicate tibi, et omnes horas complectere, es decir, eso no envejece. Pero yo sí veo, y en esto me sumo a lo que vos decís de las traducciones, que en esto también de autojustificarse, porque nos tenemos que. Cuando vos estudiás, alguien estudia medicina, decís, che, ¿vos qué estudiás? Medicina. Ah, ¿te gusta? ¿Vos qué estudiás? Economía. Ah, ¿te gusta? ¿Vos qué estudiás? Derecho. Ah, ¿te gusta? O sea, ¿y vos qué estudiás? Filosofía. ¿Por qué?
Nos sí. tenemos que justificar. El resto no se justifica. Entonces, en esto de las traducciones también hay una tarea, digamos, de autojustificación. ¿Y por qué haces esas traducciones? Si ya los lees en latín o en griego, en el idioma No, pero que para que fuere. otro pueda leerlo. Y además para apropiármelo. Eso, para que Exacto, vos también, decías. es cierto. Porque, digamos, para apropiármelo, y en esto Sí. no soy ingenuo, y digo, la versión que yo traduzca y que de hecho ya he traducido y ahora estoy viendo dónde voy a publicar, porque las primeras cuestiones ya las tengo, o sea, la primera cuestión 57 ya la terminé, ya está traducida, la cuestión 58 también, la 59 estoy trabajando en algunas cositas que no me gustan, la 61 por supuesto fue lo primero que traduje. Entonces me quedan dos cuestiones ahí que estoy trabajando y empezar a ver dónde las publico. Obviamente que va a ser en Argentina. Voy a elegir alguna revista o algunas revistas de la Argentina como para que quede, Sí, digamos, un gesto, digamos, de agradecimiento a esta patria, a esta nación de lo que me dio. Y bueno, que haya una primera traducción tiene que ser en... No voy a buscar referato número uno, ni cuartil número uno, ni todas esas cosas, es decir, esto va a quedar en casa, vamos a decir. Pero claro, volviendo al tema que, que te decía es, yo soy muy consciente de que la versión que yo ofrezca de Cayetano va a ser la versión mía, digamos. sí, Es como, salvando las distancias, ¿no? Pero es como eh, el aristotelismo árabe. O sea, todos sabemos que es una versión árabe. O sea, en esto es una versión de Nicolás, con todas y muchísimas limitaciones que tenemos, pero... Si alguien, como vos decías, si alguien quiere leer a Cayetano, a Tomás, a Cicerón, a Evagrio Póntico, a San sí, Agustín, vaya y sí, léanlo en su idioma, que para eso escribió en ese idioma. sí, sí, tal cual. Pero también es muy válido este trabajo, ¿no? Y esto que vos decías, la versión Nicolás. De hecho, en Argentina tenemos, ¿no? Mucha gente que se dedica a las traducciones y esas traducciones afortunadamente han tenido una muy buena recepción, ¿no? Y eso hay que agradecerlo. Sí, totalmente. Y de hecho, por ejemplo, yo me formé en filosofía. No tengo, no tengo idea de lo que es la traductología. Entonces, Claro, tengo que ponerme a estudiar, porque hay cosas que yo las traduzco por sentido, digamos, porque lo sí, entiendo, pero, buscando esa significación, claro, la pero no tengo el significación en recurso. el contexto. Claro, non, ¿cómo era? Non, non litera de literis, sed sensum de sensu. No letra por letra, sino Exacto, sentido. sino el Sí. sentido. Y yo no tengo formación en traductología y yo no sé si la gente que estudia filosofía tiene eh, formación en traductología. Entonces, para mí es realmente un desafío y un compromiso porque me estoy metiendo en un área eh, que no conozco, en la cual no estoy preparado, o sea, mi formación de base no me preparó y todo lo que he adquirido es como vos decís, es porque otros nos precedieron. Porque vos vas leyendo las traducciones de otros y vas aprendiendo como por oficio, digamos, o sea, pero bueno, eso es un tema también, mirá lo que me acabas de hacer de pensar, ¿no? El tema de la necesidad o a lo mejor de jornadas de formación complementaria en traductología. Cuestiones básicas, ¿no? O sea, de marco epistemológico, marco referencial, de estilos, de técnicas, de software, de diccionarios, cuestiones que lo hacemos, o sea, intuitivamente. ¿Cuál? Sí, sí, yo estaba también queriendo traducir un poema de Christine de Pizan que está en francés antiguo y me cuesta horrores conseguir acá un diccionario de francés antiguo, que no es imposible, pero no está a la mano. Y después esto que vos decís, o sea, la carrera tiene sus ventajas y también sus carencias
y no siempre está la posibilidad de generar seminarios ad hoc, por decirlo de algún modo, que suplan, ¿no?, esos espacios. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, puede ser un desafío también interesante Sí, de trabajo sí, interdisciplinar, o sea, pedir ayuda, sí, porque nosotros necesitamos ayuda. Eh, sí. sí, 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 en la entrevista que le hice a Pedro Mantas dijo algo muy interesante, ¿no? Esta necesidad de empezar a trabajar los filósofos en grupos de investigación, que si bien nosotros lo hacemos, pero a veces en esos grupos, o sea, hay trabajos individuales que después conforman esa totalidad del tema tratado. Pero trabajar en grupo, o sea, que haya personas que sepan de distintas cosas y que converjan en un tema común, ¿no? totalmente. Aparte lo que generan, ¿no? Los lazos, los grupos de Sí, trabajo, obviamente apeándose del ego propio, uno aprende mucho, aprende sencillamente viendo a otro escribir, ¿no? Nosotros a veces con algunos amigos escribimos cosas así en modalidad colaborativa, ¿no? Y por ahí compartimos un Drive y compartimos un documento de Google. Entonces vamos compartiendo la pantalla y uno empieza a escribir. Claro, uno llega un momento en que vos ves cómo una letra sigue a la otra y empezás a ver cómo escribe. Y después empezás, o sea, te empezás a detener, ¿no? Cómo utiliza los adverbios, cómo califica. Hace poco, la semana pasada, estábamos escribiendo un ensayito sobre si usamos o no usamos inteligencia artificial en la investigación, etcétera. Bueno, entonces, bueno, este colega, este amigo estaba escribiendo del uso de la inteligencia artificial, los desafíos que representa. Yo me detuve, además de toda la idea que era buenísima, me detuve, digo, ¿por qué puso una coma ahí? Yo no hubiese claro. puesto una coma ahí. ¿Por qué pone una? Entonces, Y eso digo, es ¿por otra qué ponemos? cuestión, sí, Claro, entonces, ¿por qué pones una coma ahí? Entonces, no, me dice, porque la idea, yo quiero pausarlo, quiero hacer una... Digo, hasta de eso se aprende cuando uno trabaja sí, en grupo, hasta dónde poner la coma, ¿no? O sea, exacto, o el punto y coma. Y bueno, puede ser algo nimio, una tontería, pero cuando vos ves al otro trabajando, mi papá, por ejemplo, me enseñó algunos oficios. Eh, Era electricista, ¿no? Entonces me enseñó a pelar un cable, a hacer un empalme, a sí, cambiar una ficha. Y sí. yo aprendí a hacer a pelar un cable viéndolo a mi papá. Yo también lo hago. Por eso. Sí, Y no sí, fui. Y entonces, porque los oficios se aprenden sí, viendo. haciendo. Claro, Como viendo al decía, maestro, decía viendo. Aristóteles Punto. en la Tecne, ¿no? Aprender haciendo. Y me hiciste acordar en mis estudios sobre las mujeres, la poetisa Miriam y de Córdoba o Balada, y que ellas trabajaban en sus talleres literarios lo que se llamaba componer versos al limón. Entonces, una persona empezaba con un verso y seguía a la otra persona y seguía entre todas las personas que asistían al taller, componían esa obra. Y entonces ese trabajo en conjunto y que tiene que ver con esto que vos comentabas, ¿no? Cómo enriquece el pensamiento y la pregunta, ¿y cómo hago ahora que esta persona utilizó esta frase, esta palabra para continuar? ¿Y qué es lo que surge? ¿Y Sí, cómo nos totalmente. enriquecemos? Sí, Sí, sí. Entonces, me parece a mí que pero bueno, por ejemplo, eso falta también en las aulas, porque claro que vos faltan entras a las dar aulas. clase, Sí, cada vez que todavía somos, digamos, todavía hay una suerte de celibato sí, académico. Eh,
por ejemplo, en algunos profesorados yo he visto que hay parejas pedagógicas. Sí, yo he Eh, trabajado así, sí, yo nunca, pero digo, qué es interesante digo, hermoso, eso. Aparte el término, ¿no? Pareja pedagógica, ¿qué sí, significa? O sea, yo ya estoy un hombre desposado, o sea, pero ¿qué significa una pareja pedagógica? Va a ver, vamos a tener los mismos momentos dulces que tenemos, digamos, en una pareja, los mismos momentos álgidos. sí, Eh, sí. Interesantísimo, ¿no? No sé, o sea, Y los sinceramente, estudiantes lo agradecen, sobre todo cuando hay claro, divergencias, y que esa divergencia claramente. obviamente es dialogal, ¿no? Sí, Obvio. sí, sí, sí. Y Nicolás, bueno, y nos se quedan generan dos bandos. minutos y medio, Bien, así perfecto. que para que digas lo que desees, me encantó este encuentro, y bueno, te dejo estos 2 minutos para que, bueno, nos digas aquello con lo que te hayas quedado con ganas de comentar. Ah, bueno, yo una vez más agradezco también tu invitación, Susana, esto que están haciendo. Me imagino que no estarás sola, que hay mucha gente o que hay gente detrás, no lo sé, supongo. Así que bueno, gracias a todos los que estén con este proyecto, a tu través. Y bueno, eh, yo... ¿qué decir? O sea, sinceramente no es que me ha quedado nada en el tintero, tengo palabras de agradecimiento, sobre todo a la solidaridad que hay en esta parte, digamos, del planeta, ¿no? O sea, los colegas, al menos los que yo conozco, ¿no? Los colegas de Chile, de Uruguay, de Paraguay, yo participé de la jornada que habían hecho en Paraguay, eh, algunos de Colombia, que hubo, creo que hay, o ahora dentro de poco voy a ver si envío algo, hay una jornada en Colombia. Entonces, esa... eh, esa cordialidad, esa amistad civil, digamos, esa predisposición, eh, la agradezco mucho, porque bueno, me potencia y uno cuando encuentra lugares donde desarrollarse, eh, digamos, se beneficia a sí mismo y también, sin quererlo, beneficia a otros. Así que bueno, palabras de agradecimientos para vos, para todo lo que hacen la comunidad de filosofía medieval. Y bueno, y también palabras de agradecimiento para mi familia, ¿no? Que son los que día a día eh, nos aguantan con estas cosas, ¿no? Eh, Porque al menos yo, no sé cómo será en tu círculo íntimo, en mi círculo íntimo, digamos, todas las personas que conozco se dedican a otra cosa. Entonces, bueno, agradezco a mi papá de feliz memoria, a mi mamá, bueno, a mi esposa, a mi hija y a toda mi familia que no me impiden, sino que me alientan a seguir con esto. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias de corazón. Gracias, Nicolás, un placer.